ampliación de noticias. Mávila Huertas y Carlos Villarreal con ustedes. Bueno, hay un estudio respecto a la presencia de mercurio en comunidades del Bajo Putumayo en Loreto. Esto por la expansión de la minería ilegal. Justamente el mercurio es utilizado para la extracción de oro en estas zonas de nuestra selva peruana. Nos visita el día de hoy Claudia Vega, coordinadora del programa de mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica, CINCIA. ¿Cómo está? Mucho gusto de tenerla aquí en los estudios de RPP. Muchas gracias por su visita. Gracias más bien por la invitación. Gracias más bien por la invitación para poder hablar de este importante estudio. Claro. Ahora, de acuerdo al estudio, ¿a qué niveles justamente llega la presencia de mercurio, ¿no?, en estas zonas de la selva de Loreto? Lo cual es evidentemente perjudicial para la población que vive no solamente en la ciudad, sino también, ¿no?, en las comunidades más alejadas. Sí. Porque además, ¿en qué nivel ha penetrado la minería ilegal en esta zona del Putumayo? Sí, bueno, la verdad que el estudio lo que muestra es una foto del momento. El estudio fue hecho en personas, en peces sin sedimento, y nos muestra altos niveles de mercurio en la población de Bajo Putumayo, en 3 comunidades. ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita la minería ilegal allá es incipiente. El mercurio que vemos, tenemos que entender que el mercurio es un elemento. Es como el oxígeno, el nitrógeno, no es algo que nosotros creamos. Entonces, hay mercurio. Todos tenemos mercurio. Sí. Y es un elemento, además, es un elemento tóxico. De hecho, por la Organización Mundial de la Salud, está entre los top 10, que es de principal preocupación para salud pública, porque es tóxico y puede moverse en todo el mundo. Entonces, todos tenemos mercurio, eso tenemos que tenerlo bien claro. El mercurio puede ser natural y puede venir de actividad humana. La principal actividad humana de emisión de mercurio en el planeta es la minería artesanal. ¿Por qué? Porque se utiliza, claro, para la extracción de oro. Exactamente. ¿Y qué es lo que vemos ahorita en el Putumayo? Otra cosa, la vía de exposición a mercurio para poblaciones humanas es consumo de pescado, porque el mercurio se transforma en su forma más tóxica en el agua y entra en la cadena alimenticia. Las poblaciones amazónicas en general consumen mucho pescado. De hecho, sí, quería reparar en algunas cifras que son importantes para graficar lo que nos está comentando. El 32%, ¿no?, en cuanto al consumo, el 32% de los peces en el Bajo Putumayo ha superado los límites de mercurio recomendados por la Organización Mundial de la Salud, frente al 14% en Nanay, Pintuyacu y solo el 5% en los mercados. Vayamos al Bajo Putumayo, 83% de la población evaluada, 83%, es decir, 8 de cada 10, más de 8 de cada 10, presentan niveles de riesgo alto para la salud. Algo, digamos, importante también, no a ese nivel, pero un 37% es lo que se reporta en la cuenca de Nanay, Pintuyacu. ¿Qué ha pasado para que empiece? Bueno, el precio del oro, sin duda, ha atraído a mucha gente a esta actividad. La minería ilegal ha crecido en nuestro país, pero se habla además de un ingreso de mercurio al Perú, un ingreso vinculado con organizaciones criminales mexicanas incluso, que hacen todo el recorrido para poder llegar cruzando la frontera e instalarse en esta zona, una zona, digamos, de alto riesgo ambiental. ¿Cuáles son esos estudios? ¿Qué es lo que ustedes han podido, siguiendo el rastro de este mercurio y de los niveles que se registran hoy, para encontrar dónde está la procedencia y el origen? Bueno, el estudio que nosotros hemos hecho ahorita no ve la fuente. Ahorita no podemos separar cuánto es natural y cuánto es de la minería. Ahorita lo que estamos tomando es la foto del riesgo de la población ahí. Claro. Y lo que sí nos dice... Pero si uno compara con las fotografías anteriores, uno puede más o menos visualizar. Nosotros lo que estamos haciendo ahorita es comparando con otras regiones que sí han tenido minería. Y bueno, y todos conocemos el caso de Madre de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Madre de Dios? Los datos, 15 años de evidencia, es que cuando entra la minería ilegal, por ejemplo, las concentraciones de mercurio en los peces aumentan de 3 a 5 veces. Entonces, si lo llevamos eso a Loreto, dejamos que la minería ilegal entre de la forma que ha entrado Madre de Dios, vamos a aumentar los niveles que ya son altos en la población de Loreto, lo vamos a aumentar a 3 a 5 veces. Y esos son niveles... No sé si ustedes han escuchado del desastre de Minamata, son casos Minamata, que es una población en Japón que por intoxicación de mercurio murieron miles. Hasta ahorita van como más de 10.000 personas que han certificado con la enfermedad.
y principalmente afecta más a las nuevas generaciones. ¿Cómo se manifiesta una intoxicación, digamos, o una cantidad de mercurio en el organismo de alguien? Bueno, una cosa, el mercurio se le llama la intoxicación silenciosa, porque tarda bastante tiempo en mostrar los síntomas y las poblaciones más vulnerables son los niños, porque el mercurio puede atravesar, cuando la mujer está embarazada, puede atravesar la placenta y llega al cerebro del feto. Entonces ya puede empezar a afectar negativamente el desarrollo de ese nuevo bebé. Pueden ir síntomas leves desde problemas del aprendizaje, problemas de habla, hasta deformidades, y dejar a una persona, un niño afectado para toda la vida. Ahora, sabemos que, perdón, Loreto es la región con mayor consumo de pescado en el país, ¿cierto? Exactamente. Ante ello, ¿qué acciones concretas hay que tomar? Porque esta denuncia no es nueva, ¿cierto? Lo han denunciado los propios pobladores y hablan inclusive de falta de labores de interdicción en la zona para combatir a los mineros ilegales que utilizan el mercurio. Por eso le pregunto, ¿qué acciones concretas caben aquí? No solamente en materia de vigilancia, sino también en materia de salud, sobre todo, para la gente que ya está intoxicada con mercurio. Sí, bueno, la exposición, la exposición a mercurio no es algo permanente. Nosotros, inclusive, nuestras decisiones de día a día las podemos cambiar, y eso lo explicamos muy bien a las comunidades. No es dejar de comer pescado, sino que comer el pescado más seguro. El pescado predador o carnívoro son los que tienen los niveles más altos, eso naturalmente, y cuando viene la minería eso todavía se amplifica. Ahora, pero estamos hablando de bagre, lince, guapeta, paiche, por ejemplo, que Sí. se consume mucho y que además incluso se trabaja a otro nivel, a nivel de restaurantes o incluso de exportación. Pechino, chambira, son peces de consumo habitual. Sí, y pueden seguir consumiendo, pero con menos frecuencia. Tenemos que consumir más los peces que tienen menos mercurio. Pero ¿cómo sabe el poblador, por ejemplo, que tal pescado está contaminado y de menos? Le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que ir a la pausa, escuchar a los anunciantes y regresamos para seguir conversando con Claudia Vega, coordinadora del programa Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica, con respecto a la presencia de mercurio en comunidades del Bajo Putumayo en la región Loreto por la actividad minera ilegal. Regresación con Claudia Vega, coordinadora del programa Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica, con respecto a este estudio sobre la presencia de mercurio en comunidades del Bajo Putumayo en Loreto, esto por la expansión de la minería ilegal. Habíamos hablado con respecto a una serie de medidas de prevención que hay que tomar en esa zona para evitar justamente daños en la población. Bueno, ya debe haber gente, hay gran cantidad de gente contaminada, pero usted nos decía, hay que orientarlos para que puedan consumir pescado con bajo nivel de mercurio, ¿cierto? Pero la idea es, o la pregunta es, ¿cómo los pobladores pueden reconocer o darse cuenta de que cierta especie no tiene niveles de mercurio altos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se les asesora en ello? Bueno, parte de la entrega de los resultados es hablar sobre eso, es hablar sobre el ciclo de mercurio, que hay pescados que están en la cadena alimenticia, en el nivel bajo de la cadena alimenticia, pescados que comen plantas, que comen frutas, que tienen niveles más bajos. Hablamos con la comunidad sobre eso, explicamos cuáles son los pescados, hacemos ejercicios para interactuar con la comunidad, para que ellos sepan cuáles son los pescados más seguros de consumir. Y explicamos que no es que los otros pescados no se puedan comer, sino que tienen que comerlos en menor frecuencia. Y eso es para todas las poblaciones. También para toda la gente aquí en Perú que come ceviche, por ejemplo. Solo para que tengan un ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, a la mujer embarazada se le recomienda no comer atún, porque el atún también tiene altas concentraciones de mercurio. Entonces, tenemos recomendaciones de consumo, les explicamos a la población cuáles son los niveles cuáles son las especies que tienen los niveles más altos. Ellos conocen peces predadores, tú lo mencionaste, los bagres, el paiche, la piraña, a mí me gustan mucho las pirañas, y explicamos, una recomendación sencilla que le digo a las pobladoras: cuando tiene dientitos son carnívoros, porque para algo sirven los dientes, y cuando los que no tienen dientitos y tienen como más la forma de la boca es diferente, eso Pero eso requiere educación, ¿no? Sí, exacto. Eso requiere educación y ahí por ahí va la importancia, digamos, o la preocupación, mejor dicho, de los estudios que ustedes están dando a conocer esta mañana. Es decir, hay una preocupación y hay que
capacitar a esas personas. ¿Cómo se hace? ¿Eso lo hace una institución privada porque voluntariamente se interesa en el tema? ¿El rol del Estado es aquí básico? ¿Y cuáles son las instituciones que son las llamadas a preparar a estas comunidades y a advertir? En tanto se lucha, por supuesto, en paralelo contra la actividad minera ilegal. Sí, yo creo que es algo que se tiene que hacer en conjunto. Nosotros ahorita, bueno, somos el Centro de Innovación Científica. Parte de nuestros objetivos es eso, generar información científica para la toma de decisiones. Este estudio lo hemos hecho con la Sociedad Zoológica de Frankfurt y todos somos parte de un colectivo de observatorio de minería ilegal. Producimos información para dar a la población, pero también trabajamos con las entidades del gobierno. Hemos dado los resultados a diferentes autoridades del gobierno y también hemos... Por ejemplo... Geresa, que es la Autoridad Regional de Salud, hemos dado para el gobierno regional, para Produce, y hablamos sobre esto, dejamos información tanto a la comunidad como a las entidades de gobierno. La idea es eso, ocupar la información para tomar decisiones. Y ahí tenemos dos niveles de recomendaciones, uno a nivel individual, lo que escogemos para comer, y otro, tenemos que evitar que la minería siga expandiendo. A eso iba. Claro, la política no es solo, ok, tenemos este problema, entonces no vamos a comer tales o cuales pescados, sino que vayamos al origen del problema. Es decir, sigue ingresando mercurio, se sigue utilizando en grandes cantidades en actividades ilegales que contaminan, que hacen daño, que matan, que intoxican personas, intoxican además toda esa cadena alimenticia, ¿no? Con el riesgo que esto tiene en su impacto para la Amazonía en general. Y de hecho, el estudio nos muestra eso. Yo creo que el estudio ahorita nos da una oportunidad de entender la vulnerabilidad de la región amazónica, y eso es toda la región amazónica. Las poblaciones comen pescado, se van a exponer al mercurio. Yo dejo que la minería entre, esa exposición va a aumentar 3 a 5 veces. Entonces estamos negligenciando, si dejamos que la minería entre, estamos negligenciando la salud de la población. ¿Tienen ustedes una idea de cómo ha crecido la actividad minera ilegal en esta zona? Bueno, ahorita por el precio de oro es uno de los motores principales. Ahora el oro es... Claro, pero para darnos una idea, porque mucho hemos hablado de Madre de Dios y de Patás recientemente, pero Loreto, estamos viéndolo a partir de estos resultados, por ejemplo, también es importante colocarlo en el radar. Sí, los últimos años la minería ha crecido, se ve que va creciendo más, se ve en dragas. De hecho, hay otras instituciones que pueden evaluar esto por tecnologías de sensoriamiento remoto. Sí se ve presencia de dragas, no está disminuyendo, de hecho está aumentando. Entonces, porcentaje no tengo el dato, pero sí hay presencia de minería y hay formas de detectarlo. ¿Y han podido verificar ustedes, por ejemplo, cuál es el nivel de las labores de interdicción de parte de las autoridades, Policía Nacional, militar en este caso, para destruir justamente estas dragas y contener a la minería ilegal? Ahorita yo no te tendría el dato exacto. Yo sé que después que reportamos los niveles del NANAI, que fue el primer estudio que más o menos reportamos hace 2 meses, sí hubieron unas acciones de interdicción. De hecho, también nos reunimos con gente de la Capitanía. Sí se habló de que están aumentando los niveles de interdicción, por lo menos hace un mes. No tendría el dato de ahorita cómo está pasando eso, y si en el Putumayo esto también va a pasar. Bien, Claudia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ha sido Claudia Vega, coordinadora del programa Mercurio, del Centro de Innovación Científica Amazónica. Atención, entonces hay que poner el radar, poner la mira en esta zona, porque caramba, las comunidades están tan alejadas de los servicios básicos, de la información. Se agradece el esfuerzo que hacen organizaciones como el Centro de Innovación Científica y más aún que pongan esta información valiosa al alcance de las autoridades. En las dos líneas, como dijo, por un lado la cultura, el conocimiento, la información, pero por otro también hay que ir con todo contra la actividad minera ilegal que tanto daño viene haciéndole al país en los últimos tiempos. Gracias nuevamente, Claudia, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Son las 9:31.